Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes a las 7 de la tarde. Estamos en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell. Hola, buenas tardes. Qué gusto de estar aquí de nuevo con ustedes y Rebeca Santiago. Hoy en un martes especial. Así es. Yo creo que esta sí le queda bien el adjetivo, ¿no? Es un martes de elecciones. Todo el mundo estamos, ¿no?, pues a la expectativa de lo que suceda con las elecciones de Estados Unidos el día de hoy. Una noticia que todo el día, digamos, se ha estado comentando y bueno, no vamos a ser nosotros quienes no comentamos en esta ocasión esta noticia, ¿no? Y atravesados por este martes electoral, escuchando todos los comentarios, ¿no?, que de alguna manera pues hemos venido escuchando, no solamente el día de hoy, Damaris, a través de muchas semanas ya, acerca, por ejemplo, del voto latino, del voto chicano. Bueno, pues vamos a tener en esta ocasión únicamente no cuentos de autores locales, sino cuentos chicanos. Así es. Pero como yo tengo la maldición de la computadora, va a empezar Damaris. Y nos vamos a nuestros contadores de historias. Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Y bueno, aquí estamos con nuestros contadores de historias, hacedores de historias, y este es un cuento de Tomás Rivera. Es un autor nacido en Crystal City, Texas, en el año de 1935, y este cuento se llama Y no se lo tragó la tierra. La primera vez que sintió odio y coraje fue cuando vio llorar a su mamá por su tío y su tía. A los dos les había dado la tuberculosis, y a los dos los habían mandado a distintos sanatorios. Luego, entre los otros hermanos y hermanas, se habían repartido los niños y los habían cuidado como pudiera dar lugar. Luego la tía se había muerto y al poco tiempo habían traído al tío del sanatorio, pero ya venía escupiendo sangre. Fue cuando vio llorar a su madre cada rato. A él le dio coraje, porque no podía hacer nada contra nadie. Ahora se sentía lo mismo, pero ahora era por su padre. Si hubieran venido luego, mijo, ¿no veían que estaba enfermo el tata? Ustedes sabían muy bien que estaba picado del sol. ¿Por qué no se vinieron? Pues no sé. Nosotros, como andábamos bien mojados de sudor, no se nos hacía que hacía mucho calor. Pero yo creo que cuando está picado uno del sol es diferente, ¿no? Yo, como quiera, sí le dije que se sentara debajo del árbol que está a la orilla de los surcos, pero él no quiso. Fue cuando empezó a vomitar. Luego vimos que ya no pudo asadonear y casi lo llevamos en rastras y lo pusimos debajo del árbol. Nomás dejó que lo lleváramos, ni repeló ni nada. Pobre viejo, pobre de mi viejo. Anoche casi ni durmió. ¿No lo oyeron ustedes fuera de la casa? Se estuvo retorciendo toda la noche de puros calambres. Dios quiera y se alivie. Le he estado dando agua de limonada fresca todo el día, pero tiene los ojos como de vidrio. Si yo hubiera ido ayer a su labor, les aseguro que no se hubiera soleado. Pobre viejo, le van a durar los calambres por todo el cuerpo a lo menos 3 días y 3 noches. Ahora ustedes cuídense, no se atareen tanto. No le hagan caso al viejo si los apura. Aviéntenle con el trabajo. Como él no anda ahí empinado, se le hace muy fácil. Le entraba más coraje cuando oía a su papá gemir fuera del gallinero. No se quedaba adentro porque decía que le entraban muchas ansias. Apenas afuera podía estar, donde le diera el aire. También podía estirarse en el zacate y revolcarse cuando le entraban los calambres. Luego pensaba que si su padre se iba a morir de la soleada, oía a su papá que a veces empezaba a rezar y a pedir ayuda a Dios. Primero había tenido esperanzas de que se aliviara, pero al día siguiente, sentía que le crecía el odio. Y más cuando su mamá o su papá clamaban por la misericordia de Dios. También esa noche los habían despertado ya en la madrugada los pujidos de su papá. Y su mamá se había levantado y le había quitado los escapularios del cuello y se los había lavado. Luego había prendido unas velitas, pero nada,
Era lo mismo de cuando su tío y su tía. ¿Qué se gana, mamá, con andar haciendo eso? ¿A poco cree que le ayudó mucho a mi tío y a mi tía? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí como enterrados en la tierra? ¿O los microbios nos comen o el sol nos asolea? Siempre alguna enfermedad. Y todos los días trabaje y trabaje. ¿Para qué? Pobre papá, él que le entra parejito. Yo creo que nació trabajando, como dice él, apenas tenía 5 años y ya andaba con sus papás sembrando maíz. Tanto darle de comer a la tierra y al sol y luego ¡zas! Un día, cuando menos lo piensa, cae asoleado. Y uno sin poder hacer nada, y luego ellos rogándole a Dios. Si Dios no se acuerda de uno, y yo creo que ni hay, no, mejor ni decirlo, a lo mejor empeora papá. Pobre, siquiera eso le dará esperanzas. Su mamá le notó lo enfurecido que andaba y le dijo por la mañana que se calmara, que todo estaba en las manos de Dios y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios. No, hombre, ¿usted cree? A Dios estoy seguro que no le importa nada de uno. A ver, dígame, usted si papá es de mal alma o de mal corazón, dígame, usted si él ha hecho mal a alguien, pues no, ahí está. Luego, ¿y mi tío? ¿Y mi tía? Usted dígame. Ahora sus pobres niños sin conocer a sus padres, ¿por qué se los tuvo que llevar? No, hombre, a Dios le importa poco de uno los pobres. A ver, ¿por qué tenemos que vivir aquí de esta manera? ¿Qué mal le hacemos a nadie? Usted tan buena gente que es y tiene que sufrir tanto. Ay, hijo mío, no hable así. No hable contra la voluntad de Dios, mijo. No hable así, por favor, que me das miedo. Hasta parece que llevas el demonio entre las venas. Pues a lo mejor así siquiera se me quitará el coraje. Ya me canso de pensar, ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué sus niños? Dígame usted por qué. ¿Por qué nosotros, nomás enterrados en la tierra como animales sin ninguna esperanza de nada? Sabe que las únicas esperanzas son las de venir para acá cada año. Y como usted misma dice, hasta que muere uno descansa. Yo creo que así se sintieron mi tío y mi tía, y así se sentirá papá. Así es, mijo, solo la muerte nos trae el descanso a nosotros. ¿Pero por qué a nosotros? Pues dicen que... No me diga nada, ya sé lo que va a decir, que los pobres van al cielo. Híjole, qué realidad, ¿verdad? Y qué realidad que debería de ser tan cercana a nosotros, pero no lo es. El latino en Estados Unidos, el mexicano en Estados Unidos, el chicano, pues no lo consideramos muchas veces como parte de nuestra propia cultura. Así es. Entonces, qué maravilla que podamos ahora leer literatura chicana. Sí. Aparte es una de mis favoritas. Bueno, yo les voy a presentar a Sandra Cisneros. Sandra Cisneros es una novelista, poeta y cuentista estadounidense que es considerada como una autora clave dentro de lo que se ha denominado literatura chicana. Ella escribe en inglés, pero también escribe en esto que se considera como literatura o lenguaje de frontera. Spanglish. Ándale, con donde se combinan a veces las palabras, ¿no? Tiene cosas bien interesantes, sí. Yo les voy a leer un fragmento, tal vez, porque también es larguito, de un cuento que se llama 11. Lo que no entienden de los cumpleaños y lo que nunca te dicen es que cuando tienes 11 también tienes 10 y 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1. Y cuando te despiertas el día que cumples 11, esperas sentirte de 11, pero no te sientes. Abres los ojos y todo está igualito que ayer, solo que es hoy, y no te sientes como si tuvieras 11 para nada. Todavía te sientes como si tuvieras 10. Y sí lo tienes, por debajo del año que te vuelve 11. Como algunos días puede que digas algo estúpido y esa es la parte de ti que todavía tiene 10. Y otros días puede que necesites sentarte en el regazo de tu mamá porque tienes miedo, y esa es la parte de ti que tiene 5. Y tal vez un día, cuando ya seas grande, necesites llorar como si tuvieras 3, y está bien. Eso es lo que le digo a mamá cuando está triste y necesita llorar. Tal vez se siente como si tuviera 3. Porque el modo como uno se hace viejo es como una cebolla, a los anillos dentro de un tronco de árbol, o como mis muñequitas de madera que embonan una dentro de la otra, cada año dentro del siguiente, y así es como tener 11 años. No te sientes de 11 años, no luego, tardas varios días, hasta semanas, a veces hasta meses antes de que digas 11, cuando te preguntan. Y no te sientes como una niña inteligente de 11 años, no, hasta que ya casi tienes 12. Así es. Solo que hoy quisiera no tener tan solo 11 años repiqueteando dentro de mí, como centavitos en una caja de curitas. Hoy quisiera tener 102 años en lugar de 11,
porque si tuviera 102, hubiera sabido qué decir cuando la Miss Price puso el suéter rojo sobre mi escritorio. Hubiera sabido cómo decirle que no era mío en lugar de quedarme sentada ahí, con esa carota y sin poder decir ni pío. ¿De quién es esto?, dice Miss Price, y levanta el suéter para que toda la clase lo vea. ¿De quién? Ha estado metido en el ropero durante un mes. No es mío, dice todo el mundo. No, mío no. Tiene que ser de alguien, la Miss Price sigue diciendo, pero nadie se puede acordar. Es un suéter bien feo, con botones de plástico rojo y un cuello y unas mangas tan estiradas que lo podrías usar como cuerda de saltar. Tal vez tiene 1000 años, y aunque fuera mío, nunca de los nunca lo diría. Tal vez porque soy flaquita, tal vez porque no le caigo bien. Esa estúpida de Silvia Saldívar dice, creo que es de Raquel. ¿Un suéter tan feo como ese? ¿Todo raído y viejo? Pero la Miss Price se lo cree. Miss Price agarra el suéter y lo pone justo en mi escritorio. Pero cuando abro la boca no sale nada. Ese no es, yo no, usted no está, no es mío, digo por fin con una vocecita que tal vez era yo cuando tenía 4. Claro que es tuyo, dice la Miss Price. Me acuerdo que lo usaste una vez, porque ella es más grande y la maestra tiene la razón, y yo no. No es mío, no es mío, no es mío. Pero Miss Price ya está pasando a la página 32 y al problema de matemáticas número 4. No sé por qué, de repente me siento enferma, como si la parte de mí que tiene 3 quisiera salirme por los ojos. Solo que los cierro con todas mis ganas y aprieto bien duro los dientes y me trato de acordar que hoy tengo 11 años. 11. Mamá me está haciendo un pastel para hoy en la noche y cuando papá venga a casa todos van a cantar Happy Birthday to you. Pero cuando se me pasan las ganas de vomitar y abro los ojos, el suéter rojo todavía está ahí, parado como una montañota roja. Muevo el suéter rojo a la esquina de mi escritorio con la regla. Muevo mi lápiz y libros y gomas tan lejos de él como sea posible. Hasta muevo mi silla un poquito para la derecha. No es mío, no es mío, no es mío. Estoy pensando por dentro cuando falta para el recreo. ¿Cuánto falta para que pueda agarrar el suéter rojo y tirarlo por encima de la barda de la escuela o dejarlo ahí colgado sobre un parquímetro o hacerlo bolita y aventarlo al callejón? Excepto que cuando acaba la clase de matemáticas, la Miss Price dice fuerte y enfrente de todos: «Vamos, Raquel, ya basta», porque ve que empujé el suéter rojo hasta la orilla de mi escritorio donde cuelga como una cascada, pero no me importa. «Raquel», dice la Miss Price. Lo dice como si estuviera enojada. «Ponte ese suéter inmediatamente y déjate de tonterías». «Pero si no es ahora mismo», dice Miss Price. Es cuando quisiera no tener 11, porque todos los años dentro de mí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, están queriéndose salir desde adentro de mis ojos, mientras meto un brazo por una manga del suéter que huele a queso añejo y luego el otro brazo por la otra y me paro con los brazos abiertos como si el suéter me hiciera daño y sí me hace, todo sarnoso y lleno de microbios que ni siquiera son míos. Y de repente todo lo que he estado guardando dentro desde esta mañana, desde cuando la Miss Price puso el suéter en mi escritorio, por fin sale y de pronto estoy llorando enfrente de todo mundo. Quisiera ser invisible, pero no lo soy. Tengo 11 años y hoy es mi cumpleaños, y estoy llorando enfrente de todos como si tuviera 3. Pongo la cabeza sobre el escritorio y entierro la cara en mi estúpido suéter de mangas de payaso. Mi cara toda caliente y la baba escurriéndome de la boca porque no puedo parar los ruiditos de animal que salen de mí hasta que ya no me quedan lágrimas en los ojos y mi cuerpo está temblando como cuando tienes hipo y me duele toda la cabeza como cuando bebes leche demasiado aprisa. Pero lo peor sucede justo antes de que suene la campana para el recreo. Esa estúpida Phillips López, que es todavía más tonta que Silvia Saldívar, dice que se acuerda que el suéter rojo es suyo. Me lo quito inmediatamente y se lo doy, pero la Miss Price hace de cuenta que no hubiera pasado nada. Hoy cumplo 11 años. Mamá está haciendo un pastel para hoy y cuando papá llegue a casa del trabajo no lo vamos a comer. Va a haber velitas y regalos y todos van a cantar Happy Birthday to you, Raquel. Solo que ya pa' qué. Hoy cumplo 11. Hoy tengo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pero quisiera tener 102. Quisiera tener cualquier cosa menos 11 porque quiero que el día de hoy esté ya muy lejos. Tan lejos como un globo que se escapa. Como una pequeña O.
en el cielo, tan chiquita, que tienes que cerrar los ojos para verla. No. Esa es Sandra Cisneros, nos vamos a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, en esta tonalidad de lo latino y pues más que nada de las elecciones de Estados Unidos, tenemos el gusto de que nos acompaña con nosotros el embajador de México en retiro, Luis Alberto Barrero Stal. Él fue embajador en Rumania, Nigeria, Kuwait, y bueno, con muchísimo conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? De alguna manera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Luis Alberto, bienvenido. Damaris, Rebeca, muchísimas gracias por la invitación, gentil de sus palabras. Y es un placer y un honor estar con ustedes otra vez aquí en el programa. En efecto, creo que es un martes muy especial que estamos viviendo. Es un martes muy importante, no para las elecciones en Estados Unidos, sino por lo que va a significar para el mundo entero esas elecciones. Exacto. Entonces creo que pues es interesante conversar sobre esto y no sé también ustedes cómo ven la situación en Estados Unidos, cómo consideran ustedes que está pasando en Estados Unidos este martes. Pues una división tremenda, ¿no? O sea, en primer lugar, yo siento que hay una división tremenda, pero más bien la opinión interesante es la tuya. La pregunta la hice en ese sentido, ¿no? Lo interesante de estas elecciones en Estados Unidos es porque son muy únicas. Nunca se había presentado en la historia de ese país un debate y una campaña para la presidencia de Estados Unidos de esta manera. Los candidatos no son muy apreciados por el electorado. Ha sido una campaña de muy bajo nivel, de mucho golpeteo a un nivel muy poco educado, con una preparación profesional, sobre todo de un candidato, bastante baja, y esto ha traído como consecuencia que haya una polarización en la población de Estados Unidos, y esto es muy grave. Ahora, yo creo que también esto se tiene que analizar en el contexto internacional. Está viviendo el mundo un cambio muy grande. Yo lo siento que estamos en pleno siglo XXI, con unos adelantos tecnológicos, científicos, de comunicación importantísimos, que lo que sucede en el rincón más apartado del mundo se conoce inmediatamente, un minuto después, en el otro extremo del mundo. Entonces la gente está comunicada, la gente escucha lo que está pasando. Entonces el mundo está con un desarrollo muy grande en muchos campos y estamos regidos por instituciones y gobiernos obsoletos. Hay falta de liderazgo en el mundo. Tenemos instituciones, sobre todo las que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, las financieras que salieron de los acuerdos de Bretton Woods, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y posteriormente, casi de manera inmediata, la creación de las Naciones Unidas. Todas estas instituciones que han sido muy buenas y siguen siendo buenas, ya están rebasadas. Son instituciones obsoletas que no se están adaptando a los cambios que se están dando en el mundo. Y esto es lo que está cansando y está agotando a la ciudadanía de los diferentes países. Lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, vean lo que acaba de suceder con el Brexit, lo vemos en Colombia, vean lo que acaba de pasar con el voto no al proceso de paz. Lo estamos viviendo incluso en nuestro México, en donde las poblaciones están cansadas de sus políticos, están cansadas del discurso que se ha llevado, porque ya no refleja la realidad que estamos viviendo. Y eso mismo está sucediendo, creo yo, en Estados Unidos. Tenemos dos candidatos, uno con un nivel intelectual sumamente bajo, que ha tenido un impacto muy fuerte, y una política con mucha experiencia, muy buena profesional, abogada, a la que ya no la quieren. Que representa de alguna manera lo mismo, ¿no? Exactamente. Hubo un candidato muy bueno también por el Partido Demócrata, que en las primarias destacó mucho, Sanders, exacto, pero desgraciadamente no tuvo el impacto necesario, no llegó a la mayoría de los votos en las primarias porque era demasiado izquierda, a la izquierda que existe en el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata representa a la izquierda en Estados Unidos, digamos, a la gran mayoría, digamos, de los que no son ricos. El Partido Republicano es al contrario,
es más la derecha y es el que representa a los grandes capitales, a los dueños del dinero. En cambio, Sanders buscaba cambios radicales en el sistema político norteamericano, justamente adaptándonos a los tiempos modernos. No pasó. Entonces quedaron dos candidatos, una preparada y con experiencia, pero a la que ya no creen, y otro candidato que se atrevió a decir lo que una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos no se atrevían a decir. ¿Qué, por ejemplo? Pues el odio hacia las clases sociales extranjeras, a la sociedad, por ejemplo, a los inmigrantes, a los negros, a los que les han quitado trabajo, y los empezaron a tratar de convencer, bueno, este candidato Trump, los empezó a tratar de convencer de que había una salida, de que hay una salida mejor para volver a ser grande a los Estados Unidos. Un salto para atrás. Un salto para atrás, exactamente. Volver a Estados Unidos, ellos dicen, volver a América, ¿no? Great America, esa América grandiosa. Al sueño americano. Al sueño ¿no? americano. Sí, o sea, volver a ser a los Estados Unidos una gran potencia. ¿Y por qué? Porque es que también los Estados Unidos están desgastados. Ya no son la potencia que era antes. Está pasando lo que les ha pasado a todos los imperios, como le pasó al Imperio griego, al Imperio romano, al Imperio bizantino. Están en franca decadencia. Claro, llegaron a su clímax y empiezan a caer. Exactamente. Entonces, tienen un discurso político que ya también está desgastado. Entonces, la población misma en los Estados Unidos, a pesar de que es una población políticamente ingenua, porque para ellos un partido de izquierda, de centro izquierda, ya puede ser comunista. Y representa un peligro. Representa un peligro. A un americano le dices que un partido socialdemócrata sería bueno, y digo, no, eso es socialismo, es comunismo. O sea, no. Es un pueblo políticamente ingenuo. Entonces, las clases políticas que han estado controlando el panorama en los dos partidos, en el republicano de derecha y en el demócrata un poco más de izquierda, pues se han venido abajo, están agotados ese discurso. Y se inscribe en este contexto internacional, mundial, en el que hay una falta de creencia ya a los políticos. ¿Por qué? Porque han sido rebasados, el mundo está evolucionando y las sociedades siguen teniendo las mismas lastas y los mismos problemas que tenían hace 40, 50, 60 años. Lo que está sucediendo también de alguna manera es que se está volviendo a los nacionalismos también, ¿no? O sea, se está volviendo a unos extremos que ya se habían dejado, que se pensaba que se habían superado, ¿no? Justamente, eso es un punto muy, muy importante que mencionas, Damaris, porque esos nacionalismos pueden ser la ilusión que estas poblaciones desesperadas busquen. Y si hay un candidato radical como Trump en Estados Unidos, que está usando a estas minorías, a esta población votante, que no es una minoría, porque se puede decir que es la mitad de los Estados Unidos, pues es muy grave, porque nos puede poner ante una situación como se presentó en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. En donde había una crisis económica, una crisis financiera, una crisis social muy grande, como está pasando actualmente. Los políticos estaban completamente desacreditados, su discurso político ya no funcionaba, y entonces eso dio lugar a que vinieran grupos de ultraderecha a tomar el poder. Exacto. Ahora, ese es el grave peligro que podría pasar en Estados Unidos, si llegara a ganar Donald Trump. Yo en lo personal no creo que vaya a ganar. No sé si es por fe o porque detesto realmente los postulados racistas, xenófobos, discriminatorios que tiene el señor Trump. Porque no solamente va contra los mexicanos, no, y ya de por sí nefasto, ¿no? Va contra la mujer, va contra el negro, va prácticamente contra todo. Contra todo. Pero lo que mencionaba en un principio, lo grave que está, que ha despertado realmente una atención muy grande y ha asusado a una población considerable de Estados Unidos que están hablando ya como habla él. O sea, el peligro realmente no es Trump,
El peligro es lo que ha causado. La violencia que ha generado dentro de la población. La polarización. La salida del armario, decías tú, ¿no? Justamente. O sea, se salieron del closet toda esta población, que generalmente es una población blanca, de escasos recursos, de muy poca formación cultural, no llegan a tener grados universitarios, incluso hay unos que no saben ni leer, escribir correctamente. Entonces, esa población que se siente marginada empezó a creer todas las mentiras políticas que en el discurso utilizaba Trump. Pues la profesionalización de la mentira del político, ¿no? Y con un agravante, ¿no? Estábamos recordando aquí lo que pasaba, por ejemplo, en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora hay un ingrediente más que no existía, que son los medios de comunicación masivos, todo esto, las redes sociales, toda esta inmediatez en la información de la que hablabas, ¿no? La mercadotecnia. Entonces, ¿cómo se puede manipular la verdad? A mí me impactó realmente ver los debates, la calidad de los debates. La falta de calidad. Por eso, o sea, la falta de calidad, el histrionismo, o sea, las caras que hacían, era un show. Verdaderamente, o sea, cero propositivos, además, solamente era atacar, escarnio, burla, sí. O sea, te quedabas con un sabor en la boca de decir, bueno, esto es lo que representa la democracia o la política en un país que se considera líder mundial. Y creo que vamos a tener que seguir con el tema después del corte. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Y estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM. Estamos platicando un poco y para tratar de entender esto que nos pareciera que es lejano, pero es muy cercano a nosotros, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Pobre México. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero ¿en qué nos afecta a nosotros el resultado de esta elección? ¿O en qué nos afecta el proceso de esta elección como mexicanos? Yo creo que no solo a México, o sea, a los mismos Estados Unidos les va a afectar. Gane quien gane, Estados Unidos tiene que cambiar. Creo que hace rato hablabas del mal sabor de boca que te dejaron los debates, Rebeca. Es una amargura muy grande la que tiene el pueblo americano en estos momentos de verse ellos mismos reflejados ante el mundo de esa forma tan ignominiosa. Sí. Gane quien gane, yo creo que los Estados Unidos van a tener que hacer una labor muy grande para cambiar esa imagen y tratar de hacer las cosas de diferente manera. Insisto, yo creo que va a privar el sentido común y Trump no va a salir, saldrá la señora Clinton. Pero aún así, eso va a tener influencia muy grande en Estados Unidos y en el mundo entero. Desde luego, a México le va a afectar. Si saliera Trump, los efectos serían más graves. Aunque también el señor no podrá hacer todo lo que anunció que iba a hacer durante su campaña. Pero si gana la señora Clinton, como creo que va a ganar, y aparentemente se dice en Estados Unidos, que según las encuestas, que va a ganar, ella misma va a tener que aplicar una serie de reformas congruentes a la situación que está viviendo su propio país, a resultas de estas elecciones. Porque la semilla que sembró el señor Trump va a seguir. Ya la población que despertó ya está hablando. Ya se va a seguir quejando si no sale Trump. Va a exigir más todavía. Entonces tendrán que ajustar su política interna y su política exterior a los postulados que vayan saliendo después de estas elecciones. Ahora, para México va a ser difícil, muy difícil. México va a tener que ajustar su política exterior. Ya desde hace un tiempo la política exterior de México ha dejado de ser lo que fue, un pilar realmente que sustenta a nuestro país como país. La política exterior de México va a necesitar cambiar, no solamente hasta Estados Unidos, sino al contexto internacional que estamos viviendo, pero fundamentalmente hasta Estados Unidos porque es nuestro vecino, es la principal potencia en el mundo y porque se están dando unas situaciones muy difíciles para la población mexicana en Estados Unidos y para México en particular. Entonces yo creo que va a ser un momento muy, muy difícil para México, difícil en el sentido de que tendrá que reajustar su política exterior hacia los Estados Unidos. Tendremos que esperar a ver los resultados y después cómo va a implementar su gobierno la señora Clinton, si sale Clinton. Si sale el señor Trump, no sé. No sé, porque además son
que es cerca de 34 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Estamos hablando un 11%, entre 11 y 14% de la población de los Estados Unidos. Es altísimo. Sí, exacto. Eso, o sea, es un grupo social en Estados Unidos muy importante. Se dice que el voto negro y el voto de los hispanics, entre los que están también los mexicanos prioritariamente, van a decidir la elección. Habrá estados como Florida, en donde la población de habla hispana es muy importante y tiene muchos votos del colegio electoral, a ver cómo van a votar. Creen que a última hora va a haber una votación muy grande también en un sentido o en otro de las votaciones que están, de los votantes que están todavía inseguros. Pero de todas maneras, insisto, gane quien gane, Estados Unidos se va a enfrentar a problemas también muy serios, internos desde el punto de vista social, sin dejar de tomar en cuenta la mala situación económica y financiera que tienen, que a pesar de que han salido de la recesión, no dejan de estar en un crecimiento económico muy bajo, que eso también afecta a México. Claro. Entonces, y esto si lo sumamos al contexto internacional que estamos viviendo, pues va a poner al mundo entero ante un detonador muy importante. Quizá llegue a ser el momento propicio para que se haga ese cambio necesario que necesita el mundo. Necesitamos un nuevo orden internacional, porque el antiguo que les mencionaba antes, que ya está obsoleto, no está funcionando. Ahora, estos cambios generalmente se hacen no pacíficamente. Son cambios fuertes que se han logrado con las guerras o con las revoluciones. Ese es el grave peligro. Claro. Un cambio internacional, el paso a un nuevo orden internacional, se debe de hacer pacíficamente. Y eso significa la buena voluntad política de las principales potencias, los que no quieren perder sus componendas que ganaron después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son los que controlan el panorama internacional, el panorama político internacional, que realmente se metan a tratar de lograr un cambio y lograr un nuevo orden internacional, no económico, un orden internacional completo, político, económico, financiero, social, cultural, por todos los avances que estamos teniendo. Que además yo siento que la economía, digamos, toda la estructura económica que ha tenido el mundo, pues ha ido de alguna manera a un fracaso, ¿no? Todo este neoliberalismo de alguna manera ha llevado a extremos de riqueza y de pobreza a las naciones y a los países mismos, ¿no? Hay una gran controversia sobre la globalización. Yo creo que el libre comercio y el libre flujo de capitales, incluso de personas, es el camino. La globalización es buena. Uh-huh. Lo que no es bueno es el liderazgo o la falta de liderazgo para llevar esa globalización por buenos caminos. El mundo se encuentra sin líderes. No hay líderes de talla. Y los que hay, pues no están dando el gran paso. Uh-huh. Y tenemos realmente que tratar, o sea, los países tendrán que tratar de lograr un cambio pacífico para salir adelante. Entonces, creo que este momento que está viviendo los Estados Unidos con su elección de presidente va a ser sumamente importante para el mundo entero. Y las repercusiones pues se darán en función de las medidas de gobierno que vaya a aplicar el que salga como presidente, que yo creo que será la señora Clinton. Estabas hablando de dos tipos de gobierno. Uno es el gobierno que el próximo presidente o presidente, bueno, ya tanto sea mujer o hombre, ¿no? Uh-huh. De los Estados Unidos tenga que hacer para gobernar hacia el interior del país, pero otro es el gobierno hacia el exterior. Y aquí yo vi una entrevista donde decían que Hillary en su política exterior es mucho más fuerte que Trump. Pues tiene mucho o sea, más es mucho más, ¿no?, agresiva. Todo el tema de Siria, por ejemplo, el tema de Rusia, por lo que han dicho en sus campañas, ¿no? O sea, Hillary es mucho más dura en su manera de gobernar hacia el exterior de lo que puede llegar a ser Trump. ¿Tú qué opinas? No, definitivamente. El señor Trump no tiene ninguna preparación política, no es político, incluso como empresario no es tan buen empresario. Él ha llevado a sus empresas a la quiebra, ha evadido impuestos y ha movido su capital a través de influencias y de ciertas maneras que solo en Estados Unidos se dan. La señora Clinton no, es una política formada,
con experiencia, y pues fue secretaria de Estado, fue la canciller norteamericana, y además primera dama, y acompañó a su esposo a muchos viajes muy importantes, y ha sido partícipe de toda esa política desarrollada por su esposo y por ella misma en los últimos años como secretaria de Estado. Es una mujer reconocida internacionalmente. Yo creo que se le admira más en el exterior que en el interior. Y en efecto, sí tendrá que hacer la administración americana, porque los americanos dicen que no tienen gobierno, ellos tienen una administración. Será como Estados Unidos S.A. Pero sí tendrá que tener un gobierno realmente sólido, con gente, secretarios realmente que tengan la visión de llevar al país por otros derroteros, y tendrán que colaborar internacionalmente con otros líderes mundiales para tratar de corregir la situación que se está viviendo, porque estamos en un punto de encuentro muy difícil. Estamos dejando una etapa muy importante en las relaciones internacionales y no nos atrevemos a dar, los líderes no se atreven a dar un paso hacia adelante, a crear un nuevo orden internacional. Entonces, estas elecciones en Estados Unidos son realmente únicas en ese sentido, únicas porque los candidatos no son los mejores, porque a pesar de que la señora Clinton tiene una gran capacidad, una formación política muy buena, es reconocida internacionalmente, no es la mejor candidata que pudiera haber tenido los Estados Unidos a la presidencia. Del señor Trump, mejor ni hablar, porque creo que todo mundo conoce lo que es, ¿no? Sí, lo que pasa es que Clinton pues no tiene la credibilidad que se necesitaría, ¿no? O sea, ha estado involucrada en tantas cosas, ya lleva tanto tiempo en la política que de alguna manera mucha gente no tiene credibilidad en ella, ¿no? Precisamente, Damaris, lo acabas de decir muy bien, tiene tanto tiempo en la política que ya no tiene credibilidad. Es eso, no hay políticos nuevos. La señora lleva mucho tiempo en diferentes cargos, ya desde ser la primera dama de Estados Unidos, luego como secretaria de Estado, senadora, una mujer indudablemente con una gran tradición y educación política, pero ya está agotada también. Sí, o sea, su gente no le cree. No hay ideas nuevas. Ya está sobrepasada. Entonces la misma gente está cansada de ella y de sus políticos. Y es el fenómeno que les mencionaba. En el mundo entero, la gente está cansada de sus políticos. Veamos el caso de México. Lo menciono. En México tenemos una situación, a mi juicio, bastante difícil, perdón por mi franqueza. No, y también creo que nuestra sociedad está viviendo lo mismo que está pasando en Francia, que está pasando en España, que ya no creemos en nuestros políticos. Así es. Nos no tenemos creemos que ir a en los corte, partidos políticos. Pero regresamos con este análisis de México y sus políticos. Sí. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y ya estamos aquí con ustedes de nuevo. Y bueno, yo creo que seguimos con este tema que dejamos ahí a medias acerca de qué es lo que está sucediendo también en México, ¿no? Sí, hablábamos de una gran como desilusión de la ciudadanía o de cierta parte de la ciudadanía en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Una gran desilusión, un gran temor, un gran enojo también, ¿no? Que hace que puedas poner o que puedas apoyar a un candidato, pues un partido republicano con tanta historia, con tanta tradición como Trump. Digo, no deja de ser extraño. Es cierto, ¿no? Y el peligro está, en el caso de Estados Unidos, de la gran polarización que se ha creado. Porque Trump no es realmente el peligro. El peligro es lo que él destapó. Abrió realmente la caja de Pandora. Toda aquella gente que no se atrevía a hablar abiertamente, sus quejas en contra de los extranjeros que han llegado al país, que según esto les han quitado empleos y demás. Toda esa gente racista de ultraderecha se va a empezar a expresar ahora de otra forma. Entonces, el nuevo presidente tendrá que tomar en cuenta todas estas opiniones. Pero volviendo al caso de México, sí, yo creo que también el caso de México no se escapa al contexto internacional. Ese hartazgo, ese enojo, esa desconfianza por sus partidos políticos, por sus políticos, pues también se da en México. Entonces, en México también va a tener que ajustar su política interna y su política exterior a eso. Tendrá primero que convencer al mexicano, quien venga después, incluso este mismo gobierno, tendrá que empezar a cambiar
su política interna y su política exterior para tratar de recuperar la confianza de su electorado, de la ciudadanía. Claro. Ahora, para México, por supuesto, el panorama cambia muchísimo dependiendo quién queda, porque con Trump, pues, se habla, o bueno, por lo menos dentro de las tantas cosas que vocifera, sí. Una de ellas es la expulsión masiva de los migrantes, que para México implicaría una cosa seriosísima. Y por otro lado también habla del frenar el envío de remesas, que son dos temas que a México le pegarían, pero en el centro, ¿no? Las remesas sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero es que además estás hablando de no sé cuántos migrantes que regresarían diariamente a México, o sea, ¿dónde los colocas, no? No, realmente, en el supuesto que llegara Donald Trump a la presidencia, para México sería mucho, mucho, mucho más grave. Sin embargo, no creo, de ser el caso, que pudiera aplicar todas las medidas que va a aplicar. Porque expulsar a tanto inmigrante mexicano en una forma rápida no lo va a poder hacer. Sería y en detrimento de la economía norteamericana. Claro. El caso de las remesas es otro. Eso sí, podría bloquear las remesas y demás, pero aún así tampoco creo que lo pudiera aplicar como lo ha anunciado. No. Lo del muro se cae por sí solo. Es más, ya existe un gran muro en gran parte de la frontera, el muro del que habla Trump. Que recordemos que se hizo durante el régimen de Clinton. Exactamente. Sí. Entonces, tampoco creo que sería factible. Pero si sale la señora Clinton, también no va a ser difícil, no va a ser fácil para México, porque creo que hay un cierto resentimiento en contra de México por la invitación que se le hizo a Donald Trump para venir a visitarnos. Una invitación que verdaderamente se escapó de la manga alguien. Sí, bueno. Y convencieron al presidente de que se le invitara, y creo que fue un error garrafal. Un error. Esto molestó muchísimo, no solamente a la presidencia en Estados Unidos, sino a la campaña, a los organizadores de la campaña demócrata y a los demócratas en general. Porque intervino, en todo el proceso electoral. De alguna, involuntariamente hubo una intervención. Fue una intervención, sí, aunque se trata de justificar en el sentido de que se les hizo la invitación a los dos candidatos. Hay muchas opiniones en la prensa y realmente nunca se sabrá bien cómo se manejaron estas invitaciones. El caso es de que causó una gran molestia en México, un enojo enorme. Claro. Yo creo que la mayoría del país estaba verdaderamente decepcionada de esa invitación, enojada. Yo no creo que nadie haya aceptado, salvo los que lo planearon, en efecto, o sea, fue una apuesta fallida y verdaderamente muy mal reflexionada. Pero en los Estados Unidos cayó mal también, desde luego en el Partido Demócrata y en la presidencia, porque no se manejaron bien las circunstancias. Ahora, eso puede traer problemas para México. Claro. Sin embargo, en política no hay nada escrito. Y también la señora Clinton no creo que tenga ninguna animadversión hacia México como la tiene el señor Trump, no. Definitivamente no. Y es una mujer realista, es una política con experiencia, y tendrá que llevar su relación con México casi como se ha llevado hasta la fecha. Lo bueno sería que se fijara mejor en México y conocieran más a México para poder trabajar conjuntamente de mejor manera. Porque les guste o no les guste, México ya no es un vecino distante. No. Es un país que ha ido, o sea, que los dos países se han ido mezclando de alguna manera desde sus poblaciones, todo, ¿no? Entonces ya no es un vecino distante. No solamente no somos vecinos distantes, sino que está en nuestra política, nuestra vida económica, financiera, comercial y social íntimamente relacionada. La cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, del orden de los 34 millones, es muy importante. Es una cantidad sumamente importante y que tiene una influencia muy grande en el acontecer político norteamericano. Claro. El comercio que tenemos con Estados Unidos es enorme. Todavía es favorable para México, pero está más o menos en las mismas condiciones, al mismo nivel
México está exportando una gran cantidad de millones de dólares. Se calcula en $1 millón por minuto lo que México exporta a Estados Unidos. Y aún así nuestra balanza comercial sigue siendo favoritaria para México. Esto es lo que molestaba al señor Trump, que decía que los empleos están viniendo para México, que los beneficios son solo para México. Mentira. Estados Unidos se beneficia igual o más que México. Claro. Lo que pasa, se tienen que buscar sinergias para llevar esa relación por mejores caminos. Lo que pasa en México es que no se ha podido superar la gran desigualdad en nuestra población. Decir que el 60%, más del 60% de nuestra población está en la miseria, y que de ese 60% la mitad está en la pobreza extrema, es realmente patético. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer, porque en Estados Unidos estábamos hablando de una ciudadanía que está desilusionada, que está enojada, a la que no le llegó, pues tal vez ese sueño americano, ¿no? Ese bienestar, ¿no? Estamos hablando de los estados del centro, de los trabajadores, de los obreros blancos, ¿no? Que económicamente no son tan favorecidos como los urbanos, ¿no? Pero en México, ¿quiénes serían los resentidos? ¿Quiénes son los que ya no aguantan más? Hay muchos. Los que menos tienen. Esos resentidos son los que menos tienen. O sea, México ha llegado a unos niveles de corrupción, de falta de aplicación de la ley, de arbitrariedades increíbles. O sea, hay una falta de credibilidad de la población por sus gobernantes, precisamente porque se ha desbordado la situación en ese sentido. Hay una gran impunidad. Por eso en México siempre se dice, México no pasa nada. Y así nos le hemos llevado. Que así siguen las cosas. ¿Quién se siguen beneficiando? Ciertos grupos políticos, ciertos grupos económicos que están a veces coludidos. ¿Y quién es el que no se ha beneficiado? El grueso del pueblo. El 60% de la población que está en pobreza. O sea, eso es muy grave. Y la que siempre creemos que nunca se va a levantar, que nunca va a reaccionar, que se va a aguantar. Exactamente. Es por eso lo que yo pienso y he dicho varias veces, que es así como dice, en México no pasa nada hasta que pase. Pero en México no se ha abierto todavía el México bronco. En el momento que eso suceda, entonces sí, la situación se puede poner muy seria. Claro. Yo creo que lo que deberían hacer las autoridades es tratar de recomponer, ahora sí, urgentemente la situación y tratar de buscar soluciones a ese grave problema. O sea, realmente encontrar la distribución justa de la riqueza. México es un país enormemente rico, en todos sentidos. Y una de las riquezas más grandes que tiene México es su población. Su gente. Entonces, ya a esa población se le tiene marginada, se le tiene sin educación, jamás va a progresar. Entonces, en este contexto se están dando estas elecciones en Estados Unidos, sí, porque también la población que el señor Trump despertó es una población de gente bronca, sin educación, sin formación profesional, ignorantes, y que están culpándonos a nosotros de mexicanos de estarles robando los empleos, de estarnos beneficiando del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, en detrimento de ellos. Es una población rural también que, curiosamente, están en el Partido Republicano. Es una población que debería de estar representada por el Partido Demócrata, que es un partido que está más con las clases sociales bajas en Estados Unidos, o clase media, y no con los republicanos que representan al gran capital, al dueño del dinero, a los grandes financieros y corporaciones. Pero ahora la cosa se volteó un poco. Entonces, se volteó. Híjole, se nos acabó el tiempo. Sí. Pues sí, ya no nos queda más que despedirnos. Quedamos en una charla a medias. Muy picados, Rebeca Damaris, les agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes otra vez. Y qué bueno que viniste, porque nos ayudas a entender más el proceso en el que estamos. Vamos a ver qué pasa hoy en la noche. Vamos a despertarnos mañana con un nuevo presidente en los Estados Unidos. Y bueno, y que además Estados Unidos se tiene que dar cuenta que México ya no es un asunto de política exterior, sino es un asunto de política nacional también, ¿no? Ya lo está haciendo en la campaña. Sí. Así lo fue en la campaña. Exacto. Pues muchas gracias, de veras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.